En general, hay dos tipos de apreciaciones que se hacen sobre la década de 1930 en Argentina, que tienen grandes limitaciones como para comprender el periodo. Una de ellas es la que remite la década del 30 a la famosa década infame, es decir, a los mecanismos corruptos y espurios a partir de los cuales, a través de los cuales se realizaba el fraude patriótico, y de esa manera los conservadores lograban alejar del poder a los radicales, especialmente a los radicales irigoyenistas. La otra imagen negativa que suele tener la década del 30 argentina en los textos de historia es aquella que remite a un periodo bueno, un periodo sin cambios, un periodo oscurantista, un periodo donde prácticamente, digamos, la Argentina vivió una suerte de estancamiento e incluso de retroceso, no solamente en términos políticos o ideológicos, sino también en términos ético-culturales. Por supuesto que algunos de estos aspectos uno los puede notar dentro de la década del 30. Pero recuerdo lo que vimos en el video anterior, que demuestran que la década del 30 tiene un gran dinamismo, no solamente en lo económico, sino en el desarrollo de las ideas, de las nuevas ideas. Hablamos de la puesta en agenda pública, de la discusión sobre distintos proyectos de país. La Argentina se industrializó y logró ese famoso 25% del Producto Bruto Interno. Esto significó la ampliación del consumo interno, la ampliación cuantitativa y cualitativa de la clase obrera industrial y además de la condición de asalariado al conjunto de los trabajadores argentinos, incluyendo a los peones rurales. Eh, la Argentina también durante esta década del 30, uno puede notar que desarrolló lo que algunos autores denominan como una modernización conservadora. Esto tiene que ver con que, si bien Justo, Ortiz, fueron presidentes, gobernantes que tenían más que ver con el liberalismo, que con el conservadurismo, que con el nacionalismo, en muchas provincias argentinas coexistieron los gobiernos liberales con gobiernos nacionalistas o ultraconservadores, como fue el caso fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Digo esto de la provincia de Buenos Aires porque es la experiencia, ¿no? Manuel Fresco, el gobernador de la provincia, elegido obviamente por el fraude patriótico, sin embargo tenía una idea del nacionalismo muy ayornada a los tiempos de la industrialización, y generó distintos tipos de obras y distintos tipos de desarrollos de infraestructura y urbanísticos en la provincia de Buenos Aires que le fueron cambiando la cara a esa ruralidad todavía del siglo XIX que seguramente tenía a principios de la década del 30. Pero además fue el primero que planteó desde el nacionalismo, puso sobre la agenda, abrió la agenda de discusión sobre temas como la justicia social, la independencia económica o la soberanía política. Tengan en cuenta, ahora no lo podemos desarrollar, va a ser más adelante, estas son las tres banderas del justicialismo, del peronismo, ¿no? Estamos diciendo que, digamos, el nacionalismo conservador, bonaerense en este caso, tenía una fuerte raigambre, digamos, populista, por decirlo de alguna manera. Pero hay otros dos elementos que no llegué a mencionar en el video anterior que me parece que también son fundamentales para revalorar la década del 30 y para comprenderla mejor. Una tiene que ver con que la expansión del mercado interno no solamente fue industrial. En la medida que se produjo esa expansión industrial, hubo una expansión de sectores de servicios, sectores financieros, los bancos, los comercios, las empresas públicas, los transportes, fundamentalmente en las grandes ciudades, y ni que hablar en Buenos Aires, en las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y esto lo que generó fue la emergencia, digamos, con eso que quiere decir, ya existía, pero no se veía, no era visible. Alcanzó visibilidad, emergió a la realidad argentina la cuestión de la clase media. Es toda una discusión todavía no saldada, lo que tiene que ver con el origen de la clase media.
Algunos dicen que la clase media argentina tiene que ver con los hijos de los inmigrantes, el famoso mi hijo el doctor, ¿no? Esas posibilidades de movilidad social ascendente, limitada, pero de ascendente al fin, que daba el modelo agroexportador para los hijos de los inmigrantes. Otros lo vinculan más con las políticas del irigoyenismo. Inclusive llegan a plantear que en realidad el radicalismo, el irigoyenismo, es la primera expresión política de la clase media, y se lo suele referenciar con un acontecimiento muy importante que ustedes ya conocen, que es la reforma universitaria. En ese sentido, la reforma universitaria abrió a la clase media, a los hijos de los trabajadores, sean nativos o no, o extranjeros, la posibilidad de acceder a la universidad y por lo tanto de irse conformando como una capa profesional, de una rápida expansión. Al contrario de lo que dicen los modelos los modelos explicativos de la década del 30 más inmovilistas, yo creo que la década del 30 fue una gran movilidad social, y esa gran movilidad social tuvo que ver con la expansión de la clase media y con el inicio del desarrollo de identidad de la clase media. Ustedes tienen para leer el texto de González Leandri sobre la nueva identidad de los sectores populares. Ahí Leandri lo que explica precisamente es esto, con un montón de detalles que yo ahora no voy a dar porque ustedes tienen que leer el texto, pero básicamente no es solamente la aparición de la clase media en función de su inserción laboral, en función de una exclusiva delimitación de clase que tiene que ver con lo económico, sino también en el sentido del desarrollo de una cultura propia de la clase media, algo totalmente novedoso, algo que no existía previamente y que tiene que ver con esta modernización conservadora. También tiene que ver con una serie de cambios que se dan en cuanto al negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que permiten, son los famosos loteos que se hacen, ¿no? Las viejas casas y las viejas quintas y las viejas mansiones, las viejas parques, de todo sector de la oligarquía argentina, que junto con la década del 30, la crisis del 30, perdón, caen en desgracia, pierden sus posesiones, muchos de ellos pierden sus grandes fortunas, e incluso algunos de estas familias oligárquicas venidas a menos, lo que hacen es muy, muy interesante, esto porque fue muy difundido en la sociedad argentina en esa época, es la famosa casar a la hija con algún pequeño burgués en ascenso, si era profesional mejor, como una manera de sobrevivir como familia. Entonces, bueno, un elemento, ¿no? La famosa, entre comillas, oligarquía argentina, en crisis, muy golpeada, tiene que aliarse de una manera con la clase media, la pequeña burguesía urbana, que está en ascenso. Decía que existían estos loteos, créditos del Banco Hipotecario Nacional, es decir, esta idea del sueño de la casa propia, típico de la argentinidad, que nace en esta época y que permite que muchos profesionales, empleados bancarios, empleados del comercio, de la justicia, del Estado, etcétera, logren comprarse en los loteos, digamos, parcelas de tierra, en algunos casos construir su casa, en otros comprarlo con una casa, y que van a tener esta característica, es que están ubicados en lo que se llama las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, tenemos que remontarnos hasta esa época y tener presente que la ciudad de Buenos Aires no tenía el ejido urbano que tiene hoy. La ciudad de Buenos Aires era muy pequeña, seguía siendo una gran aldea, ¿no? Aún ya entrado el siglo XX. Y lo que van a hacer estos loteos es que van a estar en esas periferias, en muchos lugares donde no hay cloacas, no hay electricidad, no hay ningún tipo de infraestructura, no hay caminos, por eso son muy baratas las tierras ahí. Estamos hablando en todos los barrios, Caballito, Almagro, Valvanera, Chacarita, Parque Patricio, etc., ¿no? Todo eso era provincia de Buenos Aires, esos grandes descampados, no había absolutamente nada. Muchas obras de la literatura argentina hablan sobre esta realidad de umbral, de frontera, ¿no? Va a delimitar al famoso
personaje del orillero, ¿no? El que ve las orillas de la ciudad, el que está ahí más allá de orillero, no hay nadie, ¿no? Adán Buenos Aires, es un libro que narra esto con una poesía, una belleza y una tremenda exactitud, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, la clase media va a empeñarse en un proyecto personal e incluso colectivo, que va a ser el de la construcción de los barrios, una cosa que no existía antes en Argentina y mucho menos en la ciudad de Buenos Aires. Estaba la ciudad de Buenos Aires, estaba la zona sur, donde estaban los obreros, los trabajadores, la Boca, etcétera, y estaba la zona norte, donde vivían, digamos, los grandes estancieros, ¿no? Y en el medio nada. Justamente esa franja del medio es la que va a empezar a ocupar la clase media, y esto va a ser muy interesante. Van a aparecer los barrios, con el barrio va a aparecer la sociedad de fomento. La sociedad de fomento va a ser el partido político y va a ser la organización más importante política y social que van a tener estos pioneros de clase media, por decirlo de alguna manera, porque las condiciones de vida en los primeros años eran bastante complicadas, ¿no? Pero que va a permitirles, a través de la sociedad de fomento, después vendrán las bibliotecas populares, después vendrá el club de fútbol o el club de gimnasia y esgrima, vendrá el cine del barrio, vendrá la comisaría, vendrá el centro de salud, la electricidad, la cloaca. Bueno, todo esto es lo que mantiene ocupada la clase media durante la década del 30. Porque muchos también se preguntan, bueno, pero esa clase media, ¿qué hacía mientras estaba el fraude patriótico? Se venía abajo la economía, pasaban de una dictadura militar a la otra, toda esa situación de zozobra, ¿no? Y la clase media estaba recluida en lo suyo, que era hacer realidad el sueño de la casa propia. Para eso se organizaba, para eso se unía, y para eso, digamos, empezó a desarrollar de esta manera, de esta forma, que es, como les decía, el barrio. El barrio no entendido como lo entendemos hoy, sino como se entendía en la década del 30. El barrio era una especie de isla, de islote de clase media, en el cual, bueno, era medio restringida la entrada, ¿no? Se cuidaba mucho, especialmente de que los proletarios no se acercaran demasiado, ¿no? Al incorporarse al padrón electoral también, esta clase media se va a convertir, bueno, en un actor que va a atraer la atención de los partidos políticos, ¿no? Porque más allá del fraude o no, el fraude no era tampoco algo total en la década del 30, dependía de las provincias, dependía de cada lugar. En la capital federal, por ejemplo, no había fraude patriótico. En la capital federal ganaba el Partido Socialista. En Córdoba no había fraude patriótico, ganaba Sabatini, que era un radical disidente. O por ahí había en una provincia determinado tipo de distritos o de ciudades, había fraude, en otros no. En fin, era bastante, vuelvo a reiterar lo que dije en el video anterior, era bastante más complejo, no complicado, sino más complejo de lo que suelen mostrarnos, bueno, las miradas por encima, las miradas olímpicas, ¿no?, sobre la historia argentina. Entonces, obviamente, esta clase media tiene una capacidad de consumo que no excede lo alimentario. Estamos diciendo, bueno, se juntan, ven la manera de financiarse, que llegue el tranvía, el centro de salud, etc. Esto implica el ahorro, esto implica pedir préstamos, esto implica, digamos, de alguna manera generar algún tipo de ingreso comunal o barrial colectivo. Y todo esto es lo que va a mantener ocupada a la clase media. Digo, no estoy muy de acuerdo con esta manera de ver las cosas, ¿no? Porque es una manera bastante pedante y bastante despectiva. Es decir, el Estado no llegaba, nadie les daba la más mínima bola, y bueno, la gente peleaba por lo que eran sus cuestiones más inmediatas, ¿no es cierto? Tenía un buen trabajo, bueno, quería tener una casa, una casita, no pretendía vivir en la zona norte, sino se iba a lugares que eran inhóspitos en esa época, y bueno, y se labraba ahí, digamos, un futuro. Otros elementos muy importantes eran el periódico barrial. Es decir, había muchas actividades que se realizaban, y en medio de esas actividades aparecieron los partidos políticos. El Partido Socialista, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Progresista, bueno, ustedes ya los conocen,
han leído el texto de Ansaldi sobre los partidos políticos, ¿no? En esa época. Si había algo entonces que definía también un poco a las clases sociales, era la vivienda. Primero la tenencia o no de la vivienda. En la década del 30, otra cosa que hay que aclarar, siempre hay que aclararla porque todo esto siempre se presta una confusión. La década del 30 es el periodo en el cual aparecen las llamadas Villa Miseria o Villa Emergencia en Argentina. Y esto tiene que ver con la primera parte de la década del 30 al 35, donde los índices de desocupación son muy altos, donde los salarios tienden a bajar, donde hay problemas, digamos, que tienen que ver con los coletazos de la década, de la crisis mundial en la Argentina, y ahí es donde surgen todas estas villas miserias. Después estas villas miserias se van a ver incrementadas por gran parte del flujo de las migraciones internas, de las cuales ya hablamos en un video anterior. Pero básicamente, si uno quisiera decir tres grandes diferenciaciones, ¿no? Tenemos la clase alta, la oligarquía, la gran burguesía agraria pampeana, la gran burguesía comercial e industrial monopólica, etc. En las grandes mansiones, en la zona norte. Después están estos barrios y estas casitas, ¿no? Las cuales vive la clase media. Y después tenemos en la zona sur, lo que tenemos es la vivienda proletaria, ¿no? Que son los conventillos, que son las casillas como la de la Boca, que son digamos, y en parte, o en gran parte también, la casilla de la villa. O sea, la clase obrera, si hay una clase que no la pasa muy bien durante la década del 30, es la clase obrera, con una particularidad. A partir del 34 al 35, ya lo vimos esto, lo que va a pasar es que, bueno, va a empezar este proceso de tremenda demanda, ¿no? de mano de obra industrial, que va a hacer que se produzca una situación de pleno empleo en la Argentina. Muy pocas veces en la historia argentina, después veremos una o dos veces más, pero hubo una situación de pleno empleo para la clase obrera, industrial. Acá vamos a tener una situación de pleno empleo, pero esa situación de pleno empleo tiene que ver con condiciones muy paupérrimas de vida en las villas, ¿no es cierto? Viviendas muy, pero muy precarias, y además va a tener que ver con unos salarios, ¿no? Que van a la baja los salarios. Hay tanta gente que se presenta a trabajar que esto lo que genera es, lógicamente, como planteaba Marx, una caída del salario, ¿no es cierto? Más adelante veremos cómo esto evoluciona y se modifica. Pero entonces básicamente tenemos el conventillo, la casilla, la villa, tenemos la casita de clase media, tenemos la mansión, digamos, de las fracciones dominantes de la clase dominante. En el medio, puede haber una discusión, si pertenece a la clase media, la burguesía industrial. Yo creo que acá tenemos que marcar algo, quizás no lo marqué lo suficiente en el video anterior, que es que hay, dentro de esa burguesía industrial tenemos una fracción, que es una fracción, llamémosle nacional, es una fracción que tiene que ver con la acumulación en otros sectores no industriales, económicos, y que tiene mucho que ver la pequeña industria, la mini industria, la pequeña industria. Lo que pasa es que ¿por qué tiene un gran impacto en el Producto Bruto? Porque la expansión de establecimientos. Son establecimientos que tienen 3, 4, 5 obreros, pero son muchísimos establecimientos, una explosión de establecimientos. Y después tenemos también una fracción industrial ya más monopólica, una fracción industrial de carácter, digamos, que tiene que ver con la manufactura y con la gran industria, que a su vez está dividida en dos fracciones. Es difícil esto de la división de dos fracciones, tan articulada. Todo lo articula el capital financiero en Argentina. Eso lo tienen que tener en cuenta. La clase media en los barrios quiere traer el tranvía y tiene que recurrir a los bancos. Es decir, todas las clases sociales, de alguna manera, están bajo la égida del capital financiero, el capital bancario, como quieran llamarlo. Entonces, tenemos una fracción, que es esta fracción importante,
que tiene que ver con capitales de la gran burguesía ganadera, exportadora y agraria exportadora, que derivan parte de sus ganancias, de sus ganancias extraordinarias, a la industria. Otro elemento interesante para rescatar, porque siempre se dice, bueno, no, había una contradicción entre industria y entre los agrarios y los industriales. Sí, sí, claro que la había, pero en algún punto los intereses de ambos, en algunas fracciones de la clase dominante y de la burguesía nacional, tendían a coincidir. Ahí está la complejidad de la lucha de clases en ese periodo, ¿no? Eh, y después tenemos otra fracción, no nos olvidemos, que es el capital industrial norteamericano instalado en el país. Tiene un peso, es el que más peso tiene, ¿no? Obviamente tiene más peso que el de la pequeña y mediana industria, tiene más peso que el de la inversión industrial ligada a los grupos de exportadores, de exportación. Es una gran burguesía de tipo monopólico, transnacional, que recuerdan empiezan por los 20. Recuerdan un video anterior en el cual les mencionaba eso. Acá hay que seguir toda la secuencia, ¿no? Todo va sumando a la interpretación. Recuerden que dijimos que a partir del 20 y durante la década del 30 se había ido estableciendo este capital norteamericano que tiene su explosión a partir del 35 y el 40. Que empieza también a intenta desarrollarse hacia dominios muy especiales y muy específicos del capitalismo británico. Hay un texto que ustedes van a tener que leer, que es el de Fodry O'Connell. Yo simplemente voy a mencionar donde se habla de esta cuestión, ¿no? A mí me interesa ahora, lo que me interesa rescatar, para que ustedes lo tengan en cuenta, lo más importante de ese texto, es el análisis que él hace de lo que él llama el triángulo argentino, el triángulo del comercio exterior argentino. Porque él dice, bueno, ellos, ¿qué es lo que dicen estos autores? Teníamos una relación particular, relación especial entre Gran Bretaña y la Argentina. La Argentina, recuerden, exporta carnes, exporta granos, exporta cereales, y Gran Bretaña le vende a nuestro país todos los insumos industriales. ¿Qué es lo que pasa, dicen ellos, en la década del 30? En la década del 30 este triángulo queda dislocado. ¿Por qué? Bueno, recuerdan que lo vimos. Gran Bretaña ya no puede seguir abasteciendo a la Argentina de productos industriales. Y esto genera el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Pero guarda, dijimos que lo hacía de la mano de la inversión norteamericana. ¿Esto qué significa? Significa que la crisis del 30 abre la puerta para que Estados Unidos pueda meterse, digamos, en una cuña entre la Argentina y Gran Bretaña. Y puede empezar a plantearse la posibilidad de quitarle mercados a Gran Bretaña, que tiene con la Argentina. Trata de ampliar, por ejemplo, capital británico en la Argentina, va a defender a muerte a los ferrocarriles, mientras que el capital norteamericano lo que va a plantear es el desarrollo de la industria automotriz, el desarrollo de el traslado de mercancías por camiones, y por lo tanto el desarrollo del neumático, y por lo tanto el desarrollo del cemento y del pavimento, ¿se entiende? Y por lo tanto el desarrollo de una industria petrolera y una industria que produzca naftas. Todo esto va a ser uno de los cabezas de playa del capitalismo norteamericano en la Argentina. Mientras que Gran Bretaña está con el tema del ferrocarril, que a partir del 30 ha abandonado prácticamente, porque vive solamente de las rentas extraordinarias y de las ganancias extraordinarias que los gobiernos conservadores le han otorgado a las empresas ferrocarrileras, sin que hicieran ningún mínimo esfuerzo, sin que hicieran ninguna inversión, y por lo tanto van a la deriva. Pero esto es importante. Y si pensamos un poco, vamos a ver un poco mejor la tesis de Fodry O'Connell, que no es solamente de ellos, digamos, ¿no? También otros autores lo han trabajado, que es, en realidad, ¿por qué le interesaría a Estados Unidos
e involucrarse tan fuertemente en la economía argentina. Porque la verdad, Estados Unidos no tiene nada para comprarnos ni nada para vendernos. Ellos también son un país agroexportador, que vende carnes, que vende cereales, que se los vende a Gran Bretaña, igual que nosotros. Por lo tanto, es un gran competidor de Estados Unidos, de Argentina, pero de las fracciones agrarias norteamericanas con las fracciones agrarias y ganaderas argentinas. Y por otra parte, el sistema, digamos, de producción y de venta de mercancías británicas a la Argentina tiene mucho que ver, sencillamente, con desarrollar una industria que permita realizar el mantenimiento, el desarrollo de infraestructura, etcétera, del capital británico, es decir eh, eh, manufacturas industriales, metalúrgicas, que se convierten en inversiones británicas o en venta de insumos industriales británicos. ¿Para qué? Para el ferrocarril, no para otra cosa. ¿Para qué? Para los frigoríficos británicos, maquinaria, gran industria, todos elementos, viene de capital, viene de intermedio, viene de insumos, ¿no es cierto?, básicos. ¿Para qué? Recuerda que la Argentina es un país dependiente de Gran Bretaña. Entonces, al venirse todo eso abajo, toda esa estructura británica abajo, y que solamente depende de su existencia, de que esta fracción conservadora, liberal conservadora, etcétera, pro-británica, subsidia a los británicos. Los Estados Unidos tienen la posibilidad de destruir todo eso, a la vez que para destruirlo necesitan generar algo alternativo. Es un caso interesantísimo. ¿Y por qué harían los norteamericanos esto en la Argentina y no en otros países? Con lo cual podrían tener menos contradicciones internas, menos problemas, o más complementariedades. Por una sencilla razón, se podría oponer. Estados Unidos está, a partir de la década del 30 o durante la década del 30, empeñado en ocupar el lugar de Gran Bretaña como potencia hegemónica mundial. Para ocupar ese lugar, lo que va a hacer Estados Unidos es tratar de destruir las bases económicas, políticas, ideológicas, sociales, culturales de los británicos en cada país donde esta influencia británica es importante o es decisiva. Piensen ustedes que la Argentina, después de la India, es el país que más inversiones británicas, ¿no?, tiene en el mundo. Esto tanto en términos de establecimientos, tanto en términos de millones de libras, etc. Estamos hablando de la India y de la Argentina. Entonces, la Argentina no es importante para Estados Unidos. La Argentina es importante para Gran Bretaña. Y por eso es que es importante para Estados Unidos. No tanto la Argentina, sino la relación entre la Argentina y Gran Bretaña. Destruir esa relación le permitiría a Estados Unidos debilitar, en un punto importante, reitero, donde está concentrada la inversión británica, y aparte en el abastecimiento, digamos. Es decir, es una guerra económica que se da, por supuesto, no solamente en Argentina, en muchos países del mundo, pero que en la Argentina se da en una escala muy importante. Y que esto también explica ciertos vaivenes y ciertos problemas que van a aparecer en lo económico o en lo político que a uno le parece que no tienen una lógica, ¿no? Esa lógica tipo Germani. Bueno, si el tipo es obrero tiene que ser socialista, si el tipo es esto tiene que ser tal otra cosa. Bueno, no es así, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, había fracciones de la gran burguesía ganadera, que eran estas que estaban invirtiendo también en la industria, que estaban muy interesadas en aliarse con los norteamericanos. Es decir, que esta oligarquía, entre comillas, estamos hablando ya de mediados de la década del 30, ya no es tan oligárquica o tan pro-británica como parece. Por el contrario, las que van a seguir siendo pro-británicos son las fracciones menores del campo, las que están fuera del comercio internacional, del comercio mundial, y que intentan ganarse, digamos, un espacio en el comercio con Gran Bretaña, sea como sea.
Entonces, este sería el triángulo. Entonces, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña. ¿Qué otro problema adicional trae? Son varios en realidad los problemas, pero digamos lo más importante. ¿Qué otro problema adicional trae esto? Este esquema para Argentina. Malísimo esquema, ¿no? Porque la verdad que a falta de depender de un país, ahora depende de dos. Y para colmo depende de dos países que se están peleando entre sí. Una guerra mundial, ¿no? A muerte, en el medio de una segunda guerra mundial, para que se den cuenta más o menos de dónde estábamos los argentinos parados, en el peor lugar del mundo, en el peor momento, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema entonces que surge acá? O un nuevo problema que va a afectar muchísimo a la economía política argentina, especialmente del periodo hasta el 45, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, debe ser un comercio con Gran Bretaña es en la libra esterlina, ¿no? Si la Argentina vende, recibe libras, la Argentina compra, paga con libras. En Estados Unidos le llega el dólar. Y una parte de la confrontación, una parte muy importante de la confrontación entre Inglaterra y Estados Unidos está dada por una cosa que cae de Maduro. O sea, si Estados Unidos quiere desplazar a Inglaterra como potencia económica mundial, una de las cosas más importantes que va a tener que hacer es lograr desplazar a la libra como la moneda mundial e instalar ahí al dólar. Entonces, bueno, la Argentina va a tener un problema. Estados Unidos trae inversiones, Estados Unidos empieza a venderle a la Argentina algunos productos industriales, maquinarias, autos, camiones, tractores, todo lo que tenga que ver, una vez más, ¿no? Con complicarle la vida a los británicos, hacer que los intereses británicos se hundan. Pero el problema, ¿cuál va a ser? Que la Argentina le va a decir, bueno, yo te puedo pagar con libras. ¿Cuál va a ser la respuesta norteamericana? No, libras no. Claro que queremos dólares. ¿Y de dónde va a sacar la Argentina dólares? Gran Bretaña, de luego que no tiene ni siquiera libras. Va a llegar un momento, van a leer en el texto cuando se explica que en determinado momento ya Gran Bretaña dice, bueno, nosotros ya no podemos ni siquiera pagar en libras las carnes y los cereales argentinos. Y viene todo un tema ahí muy complicado que tiene que ver con cómo la Argentina, digamos, financia todo eso. Cómo Gran Bretaña nos paga. ¿Cómo nos paga? Depositando el dinero en una cuenta en el Banco de Inglaterra, del cual la Argentina no puede retirar nada. Bueno, bien, estamos sonados. De todas maneras, anoten en un cuaderno esto de las libras que están en el Banco de Inglaterra y que no se pueden tomar, porque va a ser fundamental dentro de poco, siguiendo nuestra línea de tiempo. Se los aseguro que va a ser muy interesante eso que va a pasar. Pero en ese momento, los que están a cargo del gobierno en ese momento, y que tienen que soportar las tensiones sociales, ¿no?, que va generando todo esto, imagínense. En esa época la Argentina ya era como ahora, ¿no? O sea, la crisis, sube el dólar, sube la libra, el oro, qué sé yo, todo el mundo quería, ¿no? Se viene todo abajo. Ya en esa época se venía todo abajo. Entonces, bueno, la Argentina ya no recibe nada por exportaciones, no tiene ningún ingreso, salvo algunos ingresos menores, algunas ventas que realiza en el mercado europeo, de carnes y de cereales, pero que tampoco son en dólares. Entonces, bueno, los norteamericanos van a decir, matamos dos pájaros de un tiro. No se hagan problemas, le dicen los norteamericanos a la Argentina, ¿no? A los conservadores, liberales conservadores que gobiernan. Nosotros lo que vamos a hacer es darle préstamos en dólares para que ustedes nos puedan pagar en dólares lo que nosotros les vendemos. Maestro. Eso es un país dependiente. Y ese es el nuevo tipo de dependencia que afronta la Argentina, ¿no?, a partir de la década del 30. Yo te vendo y a su vez te presto la plata para que vos puedas pagar lo que yo te vendo a vos. Y entonces, vos tenés ahí, obtenés los dólares. Ah, bueno, tenés problemas, claro, porque no tenés
bueno, pero no tengo un sope en la caja, no sé, ¿cómo hago? Bueno, se abre en línea de crédito, no hay ningún tipo de problema. Y entonces, lo que logra Estados Unidos es decir, bueno, no solamente empiezo a desplazar a los británicos de lo que es la industria ¿eh? Y de lo que es toda la producción industrial, sino también empiezo a desplazar a los británicos en términos de la deuda externa, en términos de los empréstitos, en términos de la deuda pública, en términos financieros. Es decir, se cuela el capital financiero norteamericano detrás de este triángulo y va a desplazar al capital financiero británico. Ojo, esto para nosotros tiene una gran importancia, ya se están dando cuenta. Estamos muy cerca del peronismo, así que todo esto va a tener una importancia decisiva. A nivel mundial, no sé si figura en los libros de historia, de la historia británica, económica británica, norteamericana, todas estas cuestiones. Seguramente no. Y eso será una prueba adicional de lo que es la dependencia. Fíjense ustedes que empezamos con la dependencia en el primer video. Y fíjense cómo continuamente estoy articulando, ¿no? Lo que fui trabajando durante estas intervenciones. Y a la vez, si ustedes van leyendo los textos que yo les recomiendo con la misma lógica, entonces van a empezar a entender la historia argentina económica y social y política de una manera totalmente diferente. Uno va a poder decir, ahora entiendo. Porque el problema es cuando uno quiere encontrar explicaciones sin entender. Si yo no entiendo algo, muy difícil va a ser que yo pueda explicarlo. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es entenderlo. Y para entenderlo tengo que meterme, digamos, hasta en el último, hasta en el último rincón, digamos, de la historia para descubrirlo y para ponerlo sobre la mesa. Entonces, voy cerrando ya. Les recomiendo que lean este texto de Fodry O'Connell, entonces. Lo lean con mucha atención, es un texto interesante. Léanlo desde esta perspectiva que estamos trabajando estas clases, ¿no? Léanlo desde una perspectiva crítica, no desde una perspectiva, bueno, lo leo, lo estoy de memoria, porque así no sirve. Y todo esto es algo dinámico, hay que verlo como algo dinámico y hay que verlo cómo se va enganchando con lo que va atrás. E incluso, si ustedes lo van haciendo bien, van a tener una satisfacción. Es decir, van a poder empezar a plantear hacia dónde va más o menos la cosa. Y voy a decir, bueno, este elemento, una investigación, ¿no? Casi detectivesca. Uno va recabando evidencia, esa evidencia te lleva a un proceso, te lleva a otro. Y de repente vos decís, bueno, me parece que esto va para este lado. Me parece que para esto va para aquel lado. Y esto, además de dar una satisfacción como sociólogos que presenta de nuestra sociedad, también nos va a servir para entender cómo pensaban los problemas en cada una de estas épocas. Hay que desprenderse del presentismo. Esto no significa que no tienen que pueden faltar las clases. Me estoy refiriendo al presentismo en el sentido del presente. ¿Qué es lo que se dice el presentismo? Juzgar, analizar, ver y considerar los hechos del pasado con las categorías del presente. Así no se hace. Hay que entender que estas personas que nosotros estuvimos analizando, que estos partidos, que estas clases sociales, que estas instituciones, que esta distinta configuración de las relaciones bilaterales o trilaterales a nivel mundial conformaban una cosmovisión del mundo, un proyecto de país, una cosmovisión ético-cultural. Y que eso tenía que ver con que ellos no sabían lo que iba a pasar. Así como nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de un mes, uno no puede decir cómo no vieron que iba a pasar tal cosa, cómo no se dieron cuenta de esta o de tal otra. ¿No? Justamente el trabajo de la historia. El trabajo de la historia es decir, bueno, si ahora estamos en la década del 30, ese es el presente. Tenemos que tratar de entender ese presente en ese momento. Por supuesto que hay que hacerlo con categorías críticas. Por supuesto que no es simplemente, bueno, esto, lo otro,
Es así, se dio así, punto. Pero sí teniendo en cuenta cuáles eran las condiciones del conflicto político, del conflicto social, de la lucha de clases, tanto a nivel nacional como internacional, que es algo que también lo planteamos durante el primer video. Bueno, por ahora dejamos aquí. Muchas gracias.